Vamos a continuar con esta jornada filosófica, en esta ocasión con la segunda ponencia y última de la mañana. Después vendrá, acordaros, la ronda de preguntas, guardaros vuestras preguntas para entonces. Y en esta ocasión tenemos a Jesús Martes Grajea, venido desde Almería, abogado, economista, tiene un máster en Derecho Concursal y es especialista en Derecho Financiero y Tributario, con estudios también filosóficos en Filosofía de Oriente y Occidente, y además director de la sede de Nueva Acrópolis en Almería. En su ponencia nos hablará de un proyecto muy interesante que es, su ponencia la ha titulado Filosofía como aventura, experiencias del proyecto para jóvenes, el reto de Ulises, del que me siento enormemente orgullosa de participar. Muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros. Recordad, por favor, los móviles en silencio y después vendrá la ronda de preguntas para ambos ponentes de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero ya que me han aplaudido, me voy, ¿no? Bueno, pues yo ante todo creo que como todos los ponentes y compañeros, mi agradecimiento y esta invitación para hablar de esta experiencia que hemos desarrollado en el Reto de Ulises, que es un proyecto para jóvenes, y yo agradezco a Juan, a Mercedes, su invitación, porque la verdad es que después de 8 años con este proyecto hay muchos elementos que podemos compartir y creo que nutrirnos de qué es esto de la juventud, por qué es tan importante acercar la filosofía a la juventud y qué elementos nos podemos encontrar. Yo, ante todo, lo que voy a tratar es de compartir con vosotros vivencias. Mientras esté la conferencia, lo que vais a ir viendo son fotos de todo lo que nos ha acompañado durante este año, durante 8 años, y yo digo que nos hemos tenido que dejar muchísimo, porque ha sido mucha aventura, ha sido muchos retos y han sido vivencias con gente joven, pero que te sorprende la madurez que puede llegar a tener un joven. Aquí entre el público también hay un participante que es Joel, que lleva varios años también en el Reto de Ulises, y también lo invito a que compartan, porque esto se trata de compartir. Pero claro, ¿qué es el Reto de Ulises? Yo creo que esa es la primera pregunta que tenemos que responder. ¿Qué es el reto? Bueno, este es un proyecto que lanza Nueva Acrópolis hace 8 años, sobre todo por la necesidad de acercar la filosofía desde un aspecto vital, práctico, todo el conocimiento filosófico. Hablaba antes con uno de los compañeros de la ponencia, ¿cómo se puede hacer filosofía sin nombrar a ningún filósofo? ¿Se puede hacer? Creo que sí, se puede hacer. Es más, se debe hacer. El hecho de tener filósofos que nos han legado, no sé, un pensamiento ingente, a veces hasta abrumador, eso es magnífico. Pero, ¿qué hace el ser humano con todo ese pensamiento? ¿Qué hace el ser humano con todas esas ideas? ¿Cómo me ayuda eso realmente a actuar en la vida? Porque creo que ese es el lema que nos hemos cogido para este Día Mundial de la Filosofía. ¿La acción en la vida puede tener una inspiración filosófica? Se trata de eso. Eso es lo que estamos tratando de acercar a través de este proyecto. Y en el caso de los jóvenes, les digo también, es algo interesante que creo que cada momento de la vida también tiene su necesidad. Un joven tiene una energía que le sale por los poros de la piel. Entonces necesita acción, necesita aventura, necesita un reto, algo que lo ponga frente a una situación nueva que hasta ese momento no ha tenido. Y por eso le llamamos el reto. Porque lo que se trata es que cada quedada aquí nos vamos a plantear algo nuevo. Durante 8 años hemos visitado ciudades como Alicante, Almería, hemos estado en Castellón, en Valencia el año que viene, hemos estado en Palma de Mallorca, en el Camino de Santiago. En todos esos momentos siempre, además de tener una aventura, la filosofía ha estado presente en toda la quedada.
Y ahí es donde también nos planteamos que esto del reto tenía que tener un personaje que inspirara. Y ahí cogimos a Ulises. ¿Por qué Ulises? Dentro del mundo clásico y dentro de los mitos clásicos, creo que Ulises es uno de los personajes más queridos porque ante todo destaca, además de por su valor, destaca por su inteligencia, por su astucia y por su sagacidad. En ese periplo del viaje a Ítaca pasa por todo. Pero ese viaje a Ítaca, cuando además de ser una novela maravillosa, la Odisea, además de la previa de toda la Ilíada, cuando uno se pone en contacto con esas ideas del mundo clásico, creo que también es inevitable verse reflejado uno como Ulises, o como Telémaco, o cada uno de nosotros también puede ser un poco Aquiles. Nosotros cogimos a Ulises por ese elemento, la inteligencia, la sagacidad, la astucia. Y fijaos que un elemento interesante del héroe o la heroicidad, coger a un héroe, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la heroicidad con la filosofía? Nos podemos preguntar eso, ¿verdad? Bueno, pues Platón, ya en uno de sus diálogos que les recomiendo desde ya, el Crátido, ahí nos vamos a encontrar elementos etimológicos donde nos van a acercar al significado de determinadas palabras que creo que con el paso del tiempo nosotros hemos perdido en la profundidad de esas palabras. En el caso del héroe, esa es una de las palabras que también nos encontramos en el Crátido. Vagamente. Viene a decir, cuando está en ese diálogo, creo que era Hermógenes, le pregunta, ¿y qué son los héroes? Y el propio Platón le dice, si contemplas a la antigua lengua ática, te darás cuenta que héroe, la palabra héroe, responde al dios del amor, Eros. Porque el héroe era la unión de un dios y una mujer, o de una diosa y un hombre. De la unión de ambos surgía el héroe. ¿De qué manera tan maravillosa ya Platón nos pone en contacto con eso que también nosotros tratamos de poner en contacto a los jóvenes? Evidentemente hay una parte tangible dentro de nosotros, pero también hay una parte intangible que es muy difícil de expresar. Y probablemente ahí es donde tengamos la mayor aventura, en ponernos en contacto con lo intangible, en ponernos en contacto con nuestros propios pensamientos, en saber encontrar por qué siento lo que siento, por qué vivo lo que vivo, por qué. Todo eso por qué. Pero claro, todo esto que le planteamos al joven, ustedes también se pueden preguntar, porque aquí hay jóvenes, lo veo por aquí, hay muchos. ¿Qué le pasa a los jóvenes? ¿Por qué para jóvenes todo un encuentro filosófico? ¿Por qué? Bueno, les voy a contar una anécdota y ustedes me tienen que decir cuándo pasó. ¿Sí? Yo les voy a contar una historia y ustedes me tienen que decir en qué momento de la historia pasó. Resulta que los jóvenes vestían con pantalones rotos. Iban con chaquetas raras, como de piel, una cosa extraña. Todo el mundo se pelaba de una forma rara. Pero lo peor no era eso, no era su indumentaria. Lo peor era que se juntaban en determinados lugares de la ciudad a beber hasta altas horas de la noche. Además tocaban una música que era como y además molestaba al vecindario hasta altas horas de la noche. ¿Cuándo pasó esto? Ayer. ¿Ayer? Sócrates, la cicuta. No. Esto pasó entre el 348 y el 400 después de Cristo, en el siglo IV después de Cristo. Esto lo recoge un historiador romano que se llama Amiano Marcelino. Este historiador y además soldado romano
pilló una época bastante convulsa de Roma, que lo pilló como emperador a Constante, a Valente, a Juliano, un momento de Roma bastante complejo. Pero lo importante es que también refleja cómo se sentían los jóvenes de ese momento. No es tan distinto de cómo se siente un joven en este momento. ¿Y por qué? ¿Por qué somos los mismos? Podemos tener más ordenadores o menos ordenadores, podemos tener coches más rápidos, coches menos rápidos, pero lo que inquieta al ser humano siempre es lo mismo. En el caso de Amiano Marcelino, cuando comentaba todo esto, él decía que lo que él percibía en la juventud era que no le interesaba Roma, no entendían Roma, no entendían el Estado. Es más, le importaba bastante poco la política. Querían vivir la vida porque había mucha incertidumbre, había mucha corrupción, había mucho dislate, es decir, aquello era una locura, ¿sí? Y entonces el joven dijo, ¿sabes qué te digo? Que yo me voy a la plaza y me visto como visten los bárbaros, que los bárbaros se vestían así, con, le llamaban, el pantalón era el bracae, que era típico de las legiones, pero ellos como lo rasgaban le llamaban racae. Llevaban chaquetas de piel, que era la indumenta bebium, y llevaban los pelos como largos, desaliñados, que le llamaban la crin mayor, cosa que en Roma era impensable, porque el romano cuidaba mucho de su estética y de su pelo, pero en ese momento era como una locura, ¿qué le pasa?, ¿no? Y sobre todo era eso, beber vino hasta alta hora de la noche tocando el tambor, que era como lo tocaban los bárbaros, y eso estaba súper guay. Es decir, la historia se repite, como decíamos antes. Pero Amiano Marcelino también recomendaba algo que creo que se lo he escuchado, bueno, se lo he leído a más de un filósofo. En momentos complejos hay que volver a la fuente. En momentos complejos hay que volver a la fuente del conocimiento, a la fuente de la filosofía. Pero para eso no se puede hacer como diciendo, mira, nene, toma los diálogos de, o las Eneadas de, o la obra de, porque ya de entrada eso es un problema. ¿Cómo voy a leer a un personaje si me cuesta trabajo entenderlo? Es complicado. Entonces, ya todos los grandes filósofos siempre nos han dado el mismo consejo. Hay que persuadir, hay que invitar. Hay que invitar a la filosofía poniéndola en contacto con aquello que tú sabes que puedes vivir, con aquello que se acerca a tu realidad, con aquello que se acerca a tu inquietud de este momento. Y ahí sí nos vamos a encontrar no solamente jóvenes, sino gente muy interesante. Porque todo el mundo se cuestiona las cosas, independientemente de la edad. Pero todo el mundo se pregunta el por qué. Aunque incluso no tenga una pregunta definida, pero cuando uno no entiende, siempre surge por qué. Y ya os digo, o sea, yo desde siempre me recordaré esa obra de Jean Blicon, ese protréctico, donde hablaba de esa enfaudación a la filosofía. Había que invitar a la filosofía, había que acercarse al joven y tal vez no diciéndole, mira, esto es filosofía, no, a ti qué te preocupa, a ti qué te mueve. Y desde ahí seguramente nos encontremos y podemos compartir experiencias. Por eso nos propusimos este reto, por esto nos propusimos este proyecto. Nos planteamos este proyecto porque cuando una persona, cuando un ser humano empieza a tener vivencias que conectan con tu vida, probablemente uno empieza a percibir necesidades que hasta ese momento no había tenido. Yo eso me acordaré siempre de alguien que me preguntaba, ¿por qué los hombres construyen barcos? Porque tienen la necesidad de navegar. No es el barco por el barco en sí. Lo importante es la necesidad de navegar. La necesidad de surcar un nuevo horizonte. Eso te lleva
a encontrar herramientas, elementos que te sirvan para la vida. Y yo me hacía otra pregunta. ¿Qué puede llevar al ser humano desde su juventud a querer ser mejor? Yo creo que la necesidad de un mundo nuevo y mejor. Todos queremos un mundo mejor que el que hemos vivido. De hecho, esa es la recomendación que también se le hacen a los jóvenes. Tenéis que hacer el mundo mejor de lo que lo habéis recibido. Pero comentarán ustedes conmigo que eso no se puede hacer como, hijo mío, aquí te paso la papeleta, a ver cómo la resuelves. Es profundamente injusto. Es decir, como yo no he sabido, pues aquí la tienes. Eso es profundamente injusto. No puede ser así. Creo que en ese aspecto la filosofía lo que trata de inculcar no solamente al joven, yo creo que aquí todos nos reconocemos, o todos podemos reconocerlo. En el momento en el cual hay ideas de un cierto calado y potente, donde nos ayuda a ver la vida de otra manera, creo que ahí empiezan a surgir las transformaciones reales del joven y del que no es tan joven. Porque ahí nos encontramos nuestra propia humanidad. Es más, a mí me ha alucinado estudiar la etimología de juventud. ¿Ustedes la conocen? ¿No? Es interesante. La juventud, o la palabra juventud, viene del latín juventus, ¿sí? Que quiere decir la cualidad del joven. Pero la palabra joven viene del latín juvenis, que además es una variación de la palabra latina iubare, que ésta se traduce como sostener y ayudar. Es decir, el joven es el que sostiene y el que ayuda. Qué concepto más distinto del que tenemos de la juventud, ¿verdad? Bueno, pues ese es el valor de nuestra palabra, de la palabra joven. Pero además hay una bueno, ya saben ustedes que también, además del latín, está el protoitálico, también está el indoeuropeo, que también encontramos una raíz de esa palabra, de la palabra joven. El protoitálico es muy parecido, juven, pero el indoeuropeo se escribe con H y U, gen, que quiere decir el que posee fuerza vital. Y a mí esto me ha encantado, porque entre otras cosas, viendo el mundo del joven, resulta que en la antigua Roma, saben ustedes que un joven era considerado hasta los 50 años, ¿no? Cuidado, porque tenía esa capacidad de sostener y ayudar. Evidentemente era aquel que tenía esa característica y esa fuerza a partir de los 17, 18 años, pero uno seguía siendo joven hasta los 50. Porque podía sostener y ayudar a tu mundo, a tu pueblo, a tu sociedad. Y además, esto de la fuerza vital, aquel que posee fuerza vital, me parece también muy inspirador, porque yo he visto gente muy mayor, pero que muy mayor, con una fuerza vital, que es un joven totalmente. No hace mucho, YouTube tiene sus cosas magníficas. Puede escuchar conferencias de filósofos y de gente súper puntera que tuvieron lugar hace 4, 5, 6 años. En concreto, me recuerdo ver una conferencia que dio en el Círculo de la Arte Emilio Lledó sobre la palabra arjé. Si ustedes ven a este señor que está cerca de los 90 años en ese vídeo, ese hombre se ganó al auditorio y había mucha gente joven, había un profesor de filosofía, se notaba que había muchos alumnos de la cátedra de filosofía. Ese señor era joven, tenía una fuerza vital, tenía una manera de expresar el por qué era tan importante saber qué hablamos, qué decimos, cuál es el valor de la palabra, el concepto, la idea que se esconde detrás de todo lo que uno maneja en la vida. Yo le invito a que lo busquen, Emilio Lledó. Es una auténtica maravilla ver a un hombre joven,
Y yo también le quería traer, antes de empezar a comentar los principios que nos propusimos vivir y las experiencias que hemos tenido al respecto, una idea que la profesora Delia Steinberg hablaba de la juventud. Son 2 parrafitos, me van a permitir que se me den, para que vean que estas ideas filosóficas en realidad no vienen desde mucho tiempo, muy atrás. Tenemos que volver al origen de las cosas, tenemos que volver a repasar qué significado tienen nuestras palabras para poder también contactar con la idea más primigenia, aunque después haya evolucionado con el tiempo. Pero hay cosas que se nos, como todo en la vida, hay cosas que se pierden por el camino y hay que volver a retomarlas. Fíjense lo que dice la profesora Steinberg. Sabemos que el tiempo desgasta inevitablemente los cuerpos y las formas. Sabemos que las dificultades y los sufrimientos se marcan en los rasgos como señales de batallas, a veces perdidas, a veces ganadas. Pero también sabemos que la apariencia física no es el fundamento de la juventud. La anhelada juventud es una energía interior que se expresa en una constante vitalidad, en una sensibilidad siempre dinámica y una mente despierta a la que no se le escapa ningún detalle. Es la que se nutre en una moral sana, en una inagotable capacidad de perfeccionarse, de percibir las leyes que rigen la naturaleza y de entrar en contacto con todos los seres. Es buena, ¿no? O sea, qué manera de describir la juventud. En realidad, a mí me encanta esa vitalidad, esa sensibilidad, esa mente despierta a la cual no se le escapa ningún detalle. Es aquella que está atenta a todo lo que le acontece. Hay que saber a veces de falsos conceptos de qué creemos que es la vida. Creo que la vida, como diría Séneca, a veces se nos escapa entre las manos. No sabemos aprovechar el tiempo, precisamente porque no estamos atentos. Y a veces porque tampoco hay una moral sana que nos ayude a vivir determinadas cosas. Bueno, todo esto es el principio para proponer una serie de objetivos en el reto de Ulises. Nos propusimos básicamente 3 objetivos. Descubrirnos a nosotros mismos, aprender de todo lo que nos rodea y convivir. Esos son los 3 principios que nos propusimos. Y desde ahí vamos a vivir valores filosóficos y vivencias filosóficas. ¿Cómo hemos vivido esa experiencia? Miren, descubrirnos a nosotros mismos. Más que conocernos a nosotros mismos, que esa palabra, esa frase es conocida por todos, conócete a ti mismo. A veces uno, para conocerse, tiene que descubrir algo. Tiene que poder llegar a un umbral, a algún sitio donde me dé cuenta que soy más de lo que yo me creo. ¿Y saben ustedes cómo se puede conseguir eso? Andando. No 1 a 2 horas, no 7, 8, 9 y 10 horas. Como dirían los pitagóricos, te tienes que aguantar un poco a ti mismo, ¿sí? Hay que saber dónde están los límites, dónde está tu límite. No es un límite de un cansancio extremo, no, es un límite psicológico y mental. En la experiencia que tuvimos en el desierto de Almería, ustedes tenían que ver las caras cuando, después de toda una marcha nocturna por la noche, empezamos a las 10 de la noche, acabamos a las 6, las 7 de la mañana, y cuando llegamos a un páramo, imagínense en el mes de agosto en Almería, en el desierto de Almería, le dijimos a los chicos, ahora vamos a dormir, pero tenéis que hacer una techumbre con lo que tenéis. Bueno, las caras fueron, no me lo puedo creer, pero al final lo hicieron. No durmieron porque debajo del sol el
es muy difícil dormir, pero todos se dieron cuenta que la resistencia no está en el físico, exactamente. Evidentemente se pueden dar algunas condiciones físicas, pero la resistencia fundamentalmente es una cuestión mental y psicológica. Y desde ahí después podemos tirar a muchas ideas filosóficas que nos hablan, tanto en Oriente como en Occidente, de la importancia de dominar la psique, de cómo ahí encuentran nuestros mayores padecimientos, nuestros mayores miedos y también donde se encuentran nuestras mayores virtudes. Pero para eso uno se tiene que probar. Siempre me acordaré, y en estos momentos hay una frase de Lao Tse que a mí creo que me ha inspirado toda la vida. Decía Lao Tse que un hombre que vence a otro es fuerte y aquel que se vence a sí mismo es la fuerza. ¿Cómo con una frase tan concreta se puede decir tanto, verdad? Eso penetra, eso se entiende. Cuando tú te vences a ti mismo, encuentras una fuerza que no te la va a dar otra cosa. Eso es lo que se llama la fuerza moral. Como ustedes pueden ver en la foto, procuramos siempre estar en la naturaleza, ¿sí? La naturaleza tiene un efecto armónico maravilloso. Además de alejarnos del asfalto, ¿sí? Y tocar tierra y dormir en el suelo, porque además saben ustedes que tenemos un dicho en el reto de Ulises: lo que te vas a encontrar es cama dura y comida mala. No hay mucha comodidad. De hecho, saben, lo de la comida mala es porque se la hacen ellos, ¿saben ustedes? Entonces, ha habido de todo. Ha habido de todo. Pero eso tiene algo que hasta que no lo vives no sabes lo que es. Por eso también eso es nuestro lema en el reto: hasta que no lo vivas no sabes qué es el reto de Ulises. Te lo puedo explicar como a ustedes, ¿no? Podemos compartir experiencias, pero hasta que no vives determinadas cosas no sabes qué es el reto de Ulises. Antes le decía también que otro de nuestros objetivos era aprender de todo lo que nos rodea. No solamente se puede aprender a través de una clase, que tenemos clases también, ¿sí? Clases en torno a temas que promueven los propios jóvenes. Temas como cuáles se creen que pueden proponer los jóvenes: sobre la identidad, sobre la dignidad, sobre la elección, cómo elegir y por qué, cómo sé que cuando elijo no me equivoco. Son momentos complejos dentro de la vida de un joven. Tienen que elegir, tienen que tomar determinadas decisiones. Decisiones que además van a condicionar parte de su vida. Entonces ahí, ¿cómo se acompaña al joven? Porque él tiene que tomar la decisión. Nosotros no podemos decidir por ella. Nosotros ya tomamos nuestra elección. Pero al joven hay que acompañarlo en tomar su elección. Entonces, todas las clases que podemos tener en mitad del campo, ya se lo digo, alguna ocasión hemos tenido mesas, lo que tratamos es de tener un diálogo fluido donde además realmente cada uno pueda elucir lo mejor que tiene. Y sorprende cómo están más vivos de lo que nosotros nos sospechamos, pero hay que provocar la ocasión. Le decía de aprender de todo lo que nos rodea. Una de las formas en las que aprendemos también, porque recuerdo una filósofa que decía que cuando hay realidades difíciles de apresar, lo mejor que funciona, o el método pedagógico más acertado, es la analogía. Y una de las analogías más bonitas que utilizamos es la música. Mercedes, que
que lleva el Retro Belice aquí en Alicante, bueno, hacemos música y eso te ayuda a saber cómo tan importante es que tú lo hagas bien como que lo hagan el resto. Pero una de las cosas que además, escuchando música, porque también hay que escuchar música, buena música. Y cuando digo buena música, no es que la música de ahora sea mala, no, al contrario. Digo música clásica, porque la música clásica encierra, y ahí siempre me acordaré de Plotino, el contacto con lo bello te conecta con las ideas de una manera intuitiva. No hay un elemento racional, lo que es bello es bello. ¿Sí? O sea, cuando uno percibe belleza, lo ve. Un amanecer es bello, un anochecer es bello, las estrellas son bellas. ¿Sí? Porque además no tenemos palabras, nos quedamos como... ¿Sí? Bueno, pues con determinada música, como por ejemplo la última que utilizamos, el Arcángelo Corelli, de un barroco, dado que tenemos medios tecnológicos, también es bueno ver cómo tocan, ¿sí? Porque si igual de divertido puede ser escucharlo, también verlo es súper divertido. ¿Saben por qué? Porque 6, 7 músicos están coordinados, saben qué tienen que hacer, saben qué tienen que tocar. Y aquí es donde entra el elemento filosófico. La música es la expresión de una idea a través de las notas musicales. Pero lo que nosotros escuchamos es una idea hecha música. El compositor lo pensó, lo tuvo en su mente y después lo plasmó en una partitura que después puedan tocar los músicos. Pero además se da una particularidad fantástica. Cada músico, aunque uno toque el violín, otro el cello, otro toque el clave, otro toque la viola da gamba o el archilaúd, todos tienen la visión de la misma idea. Porque si yo no conozco la obra, si yo no conozco la idea, no me puedo compaginar con el resto. Cuando todos los seres humanos compartimos una idea y una finalidad, surge la armonía. Eso en la música es maravilloso, pero además también es fundamental poder vivirlo haciéndolo y practicándolo. Otra de las cosas donde aprendemos de tú, ¿no?, es a través de las estrellas. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué las estrellas? Porque detrás de cada constelación hay una historia. Detrás de cada historia hay un mito. Y donde hay un mito, hay enseñanza filosófica. Casi todos los mitos clásicos siempre han encerrado verdades filosóficas. De hecho, después los filósofos lo han utilizado como decía, ¿no? O como en el mito de no sé qué. Y después además Platón refunda el mito, y esto es alucinante. Pero cuando nos encontramos un símbolo, también nos encontramos un símbolo. Un mito es un símbolo. Un símbolo también encierra una idea. Y donde se encierra una idea, hay algo con lo que podemos entrar en contacto. Pero claro, si eso no es lo mismo hacerlo sobre un papel que hacerlo tumbado en las estrellas, tumbados en el campo, viendo realmente la Vía Láctea, viendo las constelaciones típicas del verano y contando una historia. Eso deja un recuerdo imborrable. Porque eso no es una teoría, eso es una vivencia compartida. Por eso también aprendemos a través de las estrellas. Incluso pueden surgir elementos poéticos, como el que decía Carl Sagan, de estamos hechos de polvo de estrellas, ¿no? Pero además de esas figuras retóricas, es verdad que se esconde un símbolo, y eso es maravilloso, porque si no, no sabemos por qué determinadas estrellas se llaman Deneb, Altair, Vega, Antares. Palabras que nos vienen del árabe y que nos quieren decir algo, son un símbolo. O por qué está la constelación de la Lira en verano, y por qué la Lira, si nadie sabe que la Lira es de Orfeo y Eurídice, y probablemente uno de los mitos más antiguos que no hablan de la inmortalidad del alma. Esas cosas
no es lo mismo que las vivas que te las cuente. Y como también le decía, otro de nuestros objetivos y principios es el de convivir. De todas estas vivencias, la gran idea es la de la convivencia, ¿sí? Una de las cosas en las que insistimos, pues, de alguna manera, cuando estamos todos los jóvenes, en los cuales me incluyo, yo todavía no tengo 50, estamos ahí. Insistimos en eso porque, de alguna manera, todos tenemos que cuidar de todos. Todos tenemos que cuidar de todos. Cuando nos vamos a andar durante tantas horas, hay que cuidar de todo el mundo. El que va débil, pues los más fuertes tienen que cuidarle. Porque después les pasará a ellos, ¿sí? Todos pasamos nuestros momentos complejos después de tantas horas. Pero hay que cuidarse los unos a los otros. Ahí empezamos a convivir. ¿Y saben ustedes también cuál es el elemento fantástico que favorece la convivencia? No tener móvil durante más de 5 días. Es una recomendación que hacemos. También procuramos que a los sitios donde vamos no haya cobertura. Eso ya son tranquilos, ¿no? Pero que también hay una cierta complicidad en esa vivencia. Una de las cosas que aconsejamos es, desde el primer día, mete el móvil en la mochila y olvídate. Si además no tienes cobertura, es fantástico, porque ya no haces del momento, por lo menos para la virtud, aunque sea por cualquier camino, hay que hacerlo. Pero es maravilloso porque se dan cuenta, muchos de ellos, que no han pasado más de un día sin móvil. Cuando estuvimos ¿dónde fue? En Centenillo, en Jaén, no había cobertura de nada. Cuando dijimos, chicos, no hay cobertura, las caras sobre todo fueron de estupor. Pasados 2 días ya se olvidó el tema del móvil. Se olvidó. ¿Por qué? Porque hay tiempo para convivir, hay tiempo para charlar, hay tiempo para conocernos, hay tiempo para humanidad. Y también hay cosas que son fundamentales, y es en esa convivencia la capacidad de poder abrir el corazón. Cuando hablamos de esto de abrir el corazón puede sonar raro, pero no está raro. En realidad es: comparte tu experiencia con lo mejor que tienes. Saca lo mejor que tienes. Educe lo mejor que tienes. Esa idea socrática de la educación que tanto hay que recoger, no, porque la educación no puede ser una imposición, ha de ser una invitación para sacar lo que tenemos dentro. Y para eso no solamente necesitamos ideas, también necesitamos vivencias que conecten las ideas. Y ahí es donde también hay momentos donde con los chicos abrimos el corazón. Cuéntame lo que has vivido. Cuéntame lo que has vivido. Si bien, bien, y si no, también, pero cuéntamelo. Quiero saber qué ha pasado dentro de ti. ¿Qué conclusiones podemos sacar después de 8 años y lo que nos queda? Espero. Que al joven le falta experiencia, pero aunque no sepan cosas, son esponjas. Es decir, yo lo que más me he asombrado durante este tiempo es cómo la inteligencia está muy viva en un joven, muy viva. Muy viva. Nosotros creemos que la inteligencia es saber cosas, y no es eso. Es la capacidad de ver y comprender más allá. A veces puedes tener argumentos, pero como hablaba Joan, no todo argumento a veces es cierto, o nos lleva a la verdad, ¿no? Tenemos que saber bien, tenemos que saber compartir, tenemos que tener un criterio, algo que nos ayude a saber y a despertar un poquito más esa inteligencia.
cosas que convendrán conmigo incluso los jóvenes presentes es la sensibilidad al ejemplo. Hay una gran sensibilidad al ejemplo. Y además lo esperan de aquellos que no somos sus monitores. Todos fregamos, todos cocinamos, todos limpiamos, todos. Todos vivimos. Y eso también crea vínculo. Porque cuando uno se esfuerza a lo largo de la vida, cuando uno comparte esfuerzos, ahí surgen vínculos que de otra manera no surgirían. Eso es una experiencia. Y una conclusión que también yo sacaría es que el joven tiene mucha información, pero tiene poca formación. Ahora mismo sobreabunda la información, pero no sabemos qué hacer con ella. No estamos formados o no hemos formado lo suficiente como para saber qué hacer con todo eso. Para mí un ejemplo de todo esto es el tema de la droga. Hoy se sabe más, antes en los años 80 no se sabía, ahora se sabe de todo. Sin embargo, la gente se sigue drogando. Y sin embargo, la gente sigue consumiendo cosas que saben que le hacen daño. ¿Por qué? Creo que falta formación. Y en eso, y ya para ir terminando, no sé cómo voy el tiempo, os digo, si tengo que resumirlo mucho, es la necesidad de la filosofía. Si alguna certeza tengo después de 8 años en el reto de Ulises y otros tantos en Nueva Acrópolis, es que la filosofía hace mucha falta. Y cuando tienes estos contrastes en la vida, te das cuenta de la necesidad de lo que decían nuestros padres los griegos, de tener una idea o un ideal. Un ideal que te marca una línea de tensión entre lo que va a ser y donde tú estás. Todos necesitamos un sendero, todos necesitamos un camino, todos necesitamos lo que ellos llamaban una paideia. Necesitamos vivir un ideal. Me encantaba cómo también ellos reflejaban eso en la idea del tipos. El tipos, la palabra tipos en griego es como una especie de sello, un molde, un modelo, algo donde todos hemos depositado aquellas virtudes que esperamos de un ser humano. Si uno tiene ese tipos, puede vivir un ideal o una idea. Pero porque tenemos que saber a dónde nos dirigimos. Y todas mis elecciones de vida van a ir en torno a esa consecución. Por eso, y vuelvo al principio, hay que despertar la necesidad. Creo que esa es una de las grandes claves. Esa persuasión a conocer, y más que a conocer, a saber que tienes preguntas. Y muchas de esas preguntas probablemente se te van a ir respondiendo poco a poco. Poco a poco. Pero no, porque no son cualquier pregunta. Cuando uno se pregunta quién soy yo, no se está preguntando cualquier cosa. Cuando uno se pregunta qué sentido tiene la vida, no se está preguntando cualquier cosa. Esas son preguntas de mucho calado, pero precisamente son las grandes preguntas que nos tienen que acompañar a lo largo de toda la vida. Creo que el mismo Platón, y que en su carta 7 nos dice eso. Después de una larga convivencia con esas preguntas, con esas incógnitas, es como florece la luz. Y entonces obtenemos algo que realmente nos sirve para la vida. Y esto es lo que quería compartir con ustedes. Yo para finalizar, uno nunca tiene la oportunidad de manifestar el agradecimiento en raras ocasiones. Y yo, después de este tiempo, quiero cerrar dando las gracias precisamente a los jóvenes. Le quiero dar las gracias porque
para mí han sido un acicate también para enfrentarme a mí mismo. Porque uno cree que tiene determinadas cosas claras hasta que se las tiene que explicar a un joven. Así que espero que le haya gustado esta experiencia y sobre todo que sepan que son todos muy jóvenes todavía.